Muy buenas, en este video estaremos hablando de las refrigeradoras domésticas o el frigorífico, tema de interés especial del libro de Sengel, séptima edición, Termodinámica, del curso de Termodinámica aplicada, por el docente y facilitador José Luis Guaracho, y presentado por mi persona, Tipo Omar Alexander, estudiante de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, cuarto ciclo. Mejoras de las refrigeradoras domésticas en cuanto a su manufactura y tecnología. Introducción. La termodinámica es la parte de la física que estudia la acción mecánica del calor y las restantes formas de energía. Para este apartado, estaré presentando dos premisas que nos ayudará a comprender el tema presente. La primera premisa es acerca del calor y su comportamiento en la naturaleza. El calor tiende a viajar de un cuerpo caliente hacia un cuerpo más frío, de un foco caliente hacia un foco más frío. Aquí tenemos una taza que está a elevada temperatura y se encuentra en contacto con el medio ambiente, que claramente está a una menor temperatura. Estos dos agentes, estos dos focos, encontrarán su equilibrio térmico pasado un tiempo y, como vemos, tendrá una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Esto por qué pasó? Porque la taza está cediendo el calor hacia el foco más frío, que en este caso sería el medio ambiente. Aquí tenemos la otra premisa de la que quería hablar, que es acerca de la máquina térmica. Esta es una máquina térmica, simplificada, o una máquina cualquiera. Necesita energía para producir un trabajo, pero el universo, bajo las leyes del universo, ninguna máquina es 100% eficiente. Siempre habrá un residuo de energía. No se aprovecha toda la energía. Esto se puede explicar con dos ejemplos muy claros. El primero sería el motor. El motor requiere de energía de combustión para realizar un trabajo motriz, básicamente el movimiento del vehículo, pero a su vez habrá energía que se va. ¿Hacia dónde? Hacia el medio ambiente, tarde o temprano, de forma calorífica. Porque si nos acercamos hacia el vehículo, notaremos que estará irradiando calor, sobre todo en la parte del motor. Y es porque no toda la energía se ha aprovechado. Hay energía que se ha escapado de forma calorífica. Otro ejemplo es el foco. El foco requiere de energía eléctrica para producir un trabajo de iluminación. Y si nos acercamos de igual forma, notaremos que el foco irradia calor. Y si tocamos, notaremos que el foco está muy caliente. La máquina frigorífica o la refrigeradora trabaja de forma inversa. Y eso lo explicaremos más adelante. Refrigeradora doméstica. Es importante para conservar alimentos perecederos. Han sido por mucho tiempo los aparatos esenciales de un hogar y han demostrado ser muy durables, confiables y proveedores de un servicio satisfactorio. Refrigeradora doméstica. Tener en operación un refrigerador promedio nos da un costo de electricidad de 8.3 centavos de dólar por kilowatts hora, que cuesta cerca de $72 al año, lo cual es la mitad del costo de operación anual de un refrigerador hace 25 años. Como bien sabemos, la refrigeradora al pasar de los años ha ido teniendo mejoras que han, que han repercutido en una mejor eficiencia por agentes como mejores materiales de aislamiento, mejores sellos de la puerta, que evitan que la temperatura de ambiente entre en contacto con la temperatura dentro del refrigerador. También hay mejoras notables en los motores y compresores de las refrigeradoras. Hablando de eficiencia, como vemos aquí en esta tablita, el coeficiente de desempeño lo presenta la compresión de vapor que se da por el mismo compresor del que mencionamos hace un momento. Es la
más notable en la refrigeradora. Los refrigeradores domésticos consumen pues aproximadamente entre 90 y 600 watts de energía eléctrica al operar. Están diseñados para funcionar de modo satisfactorio en ambientes de hasta 43 grados Celsius. Los refrigeradores funcionan de forma intermitente. Como nos habremos dado cuenta en alguna ocasión, escuchamos cómo el refrigerador trabaja un cierto tiempo y luego eh, simplemente descansa y luego vuelve a trabajar. Esto es porque eh, el compresor extrae el calor, realiza un trabajo hasta que por dentro se tenga una temperatura muy baja deseada. Esa temperatura volverá a subir naturalmente y el compresor volverá a trabajar para bajar esa temperatura. Y es por eso que estamos llamando a los refrigeradores que tienen una función de trabajo intermitente. Tabla de consumo mensual de energía por tipo y capacidad en litros de refrigeradoras por Electroperú. Tenemos una heladera con una capacidad notable de 360 litros. Tiene un consumo mensual de 31.5 kWh. Y una heladera más congelador con una capacidad de 440 litros tiene un consumo mensual de 67.4 kWh. Aquí tenemos la etiqueta de eficiencia energética que siempre viene en todos los refrigeradores y en varios componentes eléctricos, que es un consumo mensual por kilowatts hora mes. Ha sido ensayada a una temperatura de 25 grados Celsius, que es lo que se espera en cualquier hogar. Y estos son los niveles de eficiencia. La eficiencia A más no significa una eficiencia del 100%. Como dijimos al inicio, no existe máquina que trabaje con una eficiencia del 100%. ¿Cómo funciona una refrigeradora doméstica? Componentes básicos teóricos. Refrigerante, que no es más que un fluido. El refrigerante absorbe el calor de un espacio y lo libera en otro. Es un fluido que pasará por distintas fases: fase líquida, fase gaseosa, fase líquida y fase gaseosa en el circuito de la refrigeradora. Tenemos el compresor, que sería nuestro motor. El compresor se encarga de mover el refrigerante por todo el circuito. El condensador, que es la parte trasera del refrigerador, es por donde se va a liberar el calor absorbido por el refrigerante. El evaporador o el congelador, la parte superior del refrigerador, que es donde se produce el hielo, es donde se produce la caída de temperatura, inicia el frío. El refrigerante se evapora y absorberá todo el calor dentro del sistema. Tenemos también la válvula de expansión, que nos ayudará a controlar el caudal del refrigerante que entra en el evaporador y también proporciona diferencia de presión. Filtro secador retiene todo tipo de impurezas y humedad. Pequeños componentes que complementan el refrigerador. Ciclo básico de refrigeración. Como vemos aquí, ya lo habíamos explicado, una máquina térmica que por naturaleza tiene su foco caliente, pasa a un foco más frío y realizará un trabajo. La refrigeradora trabaja de forma inversa, pero trabaja de forma inversa porque va en contra de la naturaleza. Si de forma natural el calor pasa de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, la refrigeradora realiza, necesita que del cuerpo frío se extraiga calor y pase a un cuerpo caliente. Es decir, un cuerpo frío entrega el calor hacia otro cuerpo más caliente. Y para ello necesita un agente externo. Si tenemos un río a una altura muy elevada,
y pasará a una altura más baja. Esto lo hará de forma natural, por la gravedad. Pero si queremos ir en contra de la naturaleza, necesitaremos un agente externo. Puede ser una bomba que empuje el, el agua del punto más bajo hacia el punto más alto. Pero esto nos tendrá un costo. Tendremos un costo por ello. Tendremos que realizar un trabajo. Un trabajo que se realiza con energía eléctrica, que es lo que pide una bomba. Entonces, bajo esta premisa, el refrigerante necesita un agente externo, energía eléctrica, para extraer el calor del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2, en donde dejaremos este sistema o este refrigerante, el refrigerador frío, y extraeremos el calor y lo cederemos y lo disiparemos hacia el medio ambiente. Aquí tenemos otro esquema que es básicamente la misma máquina frigorífica, pero más específico. Tenemos que nuestro agente externo va a ser un compresor que necesitará de energía eléctrica. Tenemos el evaporador, que va a ser nuestro foco frío, la parte superior de la refrigeradora donde se produce el hielo. Y tendremos nuestro condensador, que es el foco caliente, que básicamente sería el medio ambiente, por donde se va a botar el calor extraído en el refrigerador. Para la eficiencia de la máquina frigorífica, tenemos una eficiencia por fórmula general, nuestro beneficio sobre el costo. El beneficio que tenemos es la zona fría, y lo que nos cuesta es el trabajo, energía eléctrica. Y así obtenemos la eficiencia. Aquí tenemos un esquema que nos ayudará un poco a entender cómo funciona. Tenemos el compresor, en que se encarga de aumentar la presión y temperatura del refrigerante. El refrigerante en este caso será las líneas discontinua que viajará por todo el circuito. El compresor se encarga de aumentar la presión y temperatura del refrigerante, y de donde éste saldrá en estado gaseoso. Después se dirige hacia el condensador, donde se disipa el calor hacia el exterior del sistema. El refrigerante pasa a fase líquida. Luego pasará por la válvula de expansión, donde se genera una caída de presión. El refrigerante pasa de fase líquida a gaseoso. Finalmente llegamos al evaporador, donde el refrigerante se expandirá en estado gaseoso, enfriándose y absorbiendo el calor del interior del sistema. Luego se repetirá el ciclo gracias a la otra función del compresor de succionar el refrigerante. Tenemos otro esquema que nos ayudará a entender mejor el esquema de un refrigerador con congelador superior. Tenemos aquí el compresor que succiona el refrigerante en fase gaseosa, pasará hacia el condensador, en donde se disipará el calor hacia el medio ambiente, y a su vez el refrigerante pasará a fase líquida. Luego continúa el circuito y pasará por la válvula de expansión, donde habrá una caída de presión, y el refrigerante pasará a fase gaseosa. Ya en la fase gaseosa, fase evaporada, en el congelador se enfriará y absorberá todo el calor que encuentre dentro del sistema. Y este calor y este refrigerante, ya con el calor absorbido, será succionado por el compresor y será luego disipado por el condensador, y así se repetirá el ciclo una y otra vez hasta que tengamos la temperatura deseada en el refrigerador. Esto sería todo, muchas gracias.